importante es, uno, la relevancia de las personas. Las personas son las que motivan la creación de centros de esta naturaleza, y también la importancia de los momentos en su origen. La mayoría de estos centros nacen por cambios legislativos, por discusiones contingentes que se estén dando en un momento particular. Por ejemplo, Faro, por ejemplo, viene a responder un vacío que se diagnostica. Segundo, a nivel de modelos de referencia, la experiencia es mixta. Se trata de sacar las mejores prácticas, pero, y todos me decían lo mismo, me encantaría ser como el centro de la Universidad de Stanford, me encantaría ser como el centro de la Universidad de Columbia, pero la verdad, nuestro objetivo de corto plazo es la subsistencia. La subsistencia, y en segundo término la incidencia. Entonces, se miran esos modelos de referencia, pero se hace, entre comillas, lo que se puede. Porque además la mayoría de quienes dirigen estos centros tienen responsabilidades compartidas y ejercen la profesión, lo que a mí me parece también muy valioso porque están conectados con las necesidades del país en particular. Después, la mayoría de estos centros no tienen necesariamente continuidad en sus fines. Y esto yo creo que es súper interesante evaluarlo. Más allá de lo que digan las páginas web, en todas las conversaciones que tuve me dijeron: los fines del centro al cual yo represento cambian dependiendo de quién sea el director ejecutivo. Cambian los fines y también los instrumentos, de forma más o menos evidente. Por ejemplo, en el programa de libre competencia, cuando el profesor Carlos Concha fue director ejecutivo del Centro de Libre Competencia, se dieron temas más propios de responsabilidad civil, de indemnización de perjuicios, temas más de derecho civil y menos de temas de libre competencia. Por ejemplo, y no es una crítica, simplemente digo que son estrategias distintas y énfasis distintas. Cuando estuvo la profesora María Lina Cruz, el énfasis estuvo en más vinculación con la industria y apoyo más a través de consultoría o buscar incidir en ese mundo. Por ejemplo, en el caso del último periodo del profesor Yuckman, el énfasis estuvo en la formación de capital humano y en particular en la formación de cuerpos de ayudantes, de alumnos de pregrado y posgrado. Y a propósito, una anécdota: la última vez que nos juntamos nosotros tres fue en una iniciativa de esa naturaleza, cuando tratamos de juntar a los ayudantes de la Universidad Católica de Valparaíso con los ayudantes de la Universidad Católica, y invitamos a la profesora González a exponer, que siempre dice que sí. Invitamos a un economista boliviano. Fue un ciclo muy, muy interesante. Agotado el tema de la supervivencia de estos centros, algunas preguntas donde la verdad no logré profundizar fue en el rol de los consejos asesores. Algunos tienen, otros no tienen. La mayoría de ellos, su integración es de personalidades destacadas en el mundo profesional más que académico. Y sería interesante ver si es que efectivamente inciden en las determinaciones, si se va a optar más por extensión, investigación y qué temas de investigación. El desafío inconcluso es el tema de la interdisciplina. Se declara todos los centros con interés de avanzar en interdisciplina, pero la verdad es que falta mayor comunicación en cosas tan pedestres. Por ejemplo, cuando hay una reforma tributaria en estas universidades, en todas las universidades, suele ocurrir que las facultades organizan sus propias iniciativas para analizar los efectos de la reforma tributaria y muchas veces se topan no solamente en cosas como la semana, incluso también en los invitados que se pensaban invitar. Falta comunicación, falta conversación, y en la medida que exista esa conversación se hace más factible lo que hace Columbia, que es el desarrollo de proyectos de investigación de más largo plazo. Hay algunos ejemplos de interdisciplina, sobre todo en el programa de sostenibilidad corporativa y en el Centro de Competencia de la Adolfo Ibáñez, que yo creo que valen mucho la pena reconocerlos, valorarlos y celebrarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Enríquez, por su exposición muy interesante, y ya tenemos un interesado, varios interesados, miren, qué bueno. Se agradece, despertar un interés en nuestra audiencia. Y viernes en la tarde todavía. Estupendo, estupendo. Oye, felicitaciones a los expositores, muy entretenidas las exposiciones. Yo voy a quedarme con hacer algunas preguntas, quizás ya sea para esta conversación o para el café que tenemos a continuación, pero en lo que presentó el profesor Marmolejo, que algunas dudas es que las puede tocar o aclarar. La presentación toca de la economía política al derecho económico. Yo quiero preguntarle si lo pensó más si pudiera ser de la política económica, que es como al derecho económico, porque la verdad es que Corcel Sonil y otros, y la tradición que
parte enseñando aspectos económicos en derecho, lo hace de la tradición, me parece, por eso quiero preguntarlo, desde los escoceses y otros, más de la política económica que de la economía política, entendiendo por la política económica el entender principalmente los fenómenos macro, que era lo que se estudiaba más en esa época y lo que usted indicó, y la economía política, en cambio, como aquella disciplina que usa el instrumental de la economía, principalmente micro, para analizar la toma de decisiones políticas. Entonces, esa es una pregunta para ver si lo puede como comentar. Y la segunda, no sé si será para otro trabajo, o también el profesor Mayorga o yo, no alguien querrá comentar, pero es un tránsito en las facultades de Derecho ha sido como le enseñan ciertos fundamentos de economía a los abogados, ¿verdad? Ya sea de principios económicos generales o instrumentales, pero otro distinto es cómo incorporan el uso de la economía para el estudio y mejor comprensión del derecho. Y ahí yo le pregunto si se ha trabajado o ha mirado la incorporación y la evolución del análisis económico del derecho, que también ha sido algo que ha entrado y salido, ha tenido distintos como coqueteos en el sistema formativo chileno, y donde hay algunos acá en la mesa que tienen algo de entrenamiento y experiencia, pero si pudiera comentar después me imagino que van a hacer algunas preguntas más sobre eso. Yo creo que hagamos unas 2 o 3 y contestamos, para que no se nos sumen tantas, porque son amplias las respuestas, me suena. Gracias, Profesor Natalia. Mayor. Más que preguntas, quisiera hacer, digamos, algunas reflexiones, ¿ya? En primer lugar, encuentro notable que en un seminario sobre universidad, pensar la universidad, se distinga el derecho económico, porque podríamos estar hablando del derecho penal aquí, ¿no es cierto?, por lo que el tema de inseguridad y criminalidad que hay en el país, pero realmente es notable, ¿ya? Y yo creo que hay una razón de fondo también, porque vinculándolo con el panel de la mañana, ¿ya?, se hablaba cuál es el fin de la universidad. Hay varios fines, entre ellos, en relación a lo que estamos planteando, formación de profesionales. O sea, desde el punto de vista económico, de la legislación económica, necesitamos buenos profesionales que manejen esa legislación, que protejan a sus clientes, qué sé yo, en todo el área, ¿no es cierto?, y que conozcan en consecuencia el derecho positivo. Pero hay algo más que eso. Otra finalidad básica en la universidad, decimos, es la búsqueda de la verdad. Es un concepto muy abstracto, pero aterrizado, es simplemente responder las grandes interrogantes que se nos presentan respecto de todo tipo de dudas en el universo, en la humanidad. Y tenemos muchas dudas respecto de la parte económica, de la parte jurídica, muchas. En consecuencia, tiene que haber una reflexión más allá de la legislación normativa. Y desde ese punto de vista es interesante el trabajo que ustedes han hecho, tanto Críspulo como John, para ver cuál es la situación y cómo es la evolución en materias económicas y jurídicas en el país. A mí me tocó escuchar, digamos, cuando ingresé el año 63 a la universidad, tú lo mencionaste, a Daniel Moore. Daniel Moore era un profesor que hacía política económica y era el siguiente a Alberto Baltra, que hacía teoría económica. Y Daniel Moore postulaba el derecho económico en esa época, bueno, basado, digamos, en antecedentes que venían básicamente de Alemania y Francia. Y definía lo que él quería derecho económico como el derecho del desarrollo, porque estaba de moda el desarrollo económico, su desarrollo. O sea, tiene que haber una asignatura de derecho del desarrollo. ¿Qué había en esa época? No había teoría económica, política económica, y después en tercer año, cuarto año, había legislaciones sectoriales, por ejemplo, derecho industrial y agrícola, derecho financiero, derechos así sectoriales, muy básicos, ¿ya? Pero paulatinamente, política económica se transformó en derecho económico, paulatinamente. Y tú hiciste el resumen, estás haciendo ese estudio, y al principio realmente era un derecho económico muy vinculado a la teoría económica tradicional, Baltra, Keynes, qué sé yo. Por el estudio de algunos profesores de la universidad, básicamente Juan Manuel Barahona, que fue a Estados Unidos, éramos colegas, volvió con la idea del análisis económico del derecho. Sí. Incorporó el análisis económico del derecho y empezó a estudiarse una economía y un derecho económico muy vinculado a lo económico estatal. Pero con el paso del tiempo, algunos profesores como Enrique Aimones, ¿no es cierto?, que era de Valparaíso, entiendo, empezaron, digamos, a entender el derecho económico
más allá que el derecho al desarrollo, más que el de las constituciones económicas que se estudian en Europa, como el derecho del orden público económico. Y es más o menos lo que existe actualmente. Y a eso me quiero referir. No sé si puedo utilizar un par de minutos. ¿Ya? Realmente, el orden público económico ha sido definido por José Luis Sea, por Fernando Ay, qué sé yo. Yo precisaba una definición un poco más concreta, como las normas y principios de rango constitucional que fijan el marco de la economía. Esto es de los actores económicos, de las personas, los grupos, el Estado, en el mercado, y cuya regulación le corresponde al legislador a través de la ley o al, digamos, organismo administrativo a través de decreto, al gobierno, ¿correcto? Bueno, el tema está que empieza entonces a variar actualmente una percepción de lo que puede ser el derecho económico, ¿ya? En cuanto a que del análisis económico del derecho pasa a ser como una parte de la moneda y empieza a desarrollarse la otra parte de la moneda, que es el análisis jurídico económico de la economía. Sobre todo para estudiantes de derecho. ¿Qué se persigue para estudiantes de derecho? No que sean economistas. Se persigue que sepan cómo regular la economía, cómo regular y cómo regularla bien, ¿ya? Y de ese punto de vista yo creo que estamos un poco en deuda. Francamente, estamos recién en una evolución todavía de esta materia. ¿Por qué digo? Porque se sigue acentuando el análisis económico y es difícil conciliarlo con el análisis jurídico filosófico de la economía. ¿Por qué? Porque básicamente la economía tiene como finalidad la eficiencia, obviamente. Costo, utilidad, la RR, ¿no es cierto?, que define la decisión del empresario, rentabilidad, riesgo, etc., ¿no? Y la finalidad del derecho es distinta. Es la justicia, la dignidad de la persona, los derechos humanos. Entonces, ¿cómo conciliarlo? Ejemplo, un concepto típico donde realmente es difícil conciliar ambos conceptos, el justo precio. Justo precio. El precio es un concepto económico que tiene que ser racional, ¿no es cierto? Es resultado del mercado. Pero el justo, la justicia, y el precio es un promedio, o sea, el precio de la lechuga, el precio de los tomates. En cambio, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, hay conceptos tan difíciles que están en evolución y que realmente ameritan por las universidades ser analizados. No quisiera extenderme, porque anoté un montón de puntos, es como para realmente otro seminario. Pero yo quisiera que ustedes complementaran la información y la investigación con un análisis actualmente de los programas de derecho económico que se están llevando a cabo por todas las facultades. Yo me temo que van a encontrar grandes diferencias. Y me he preocupado, porque he visto algunos, en que siendo un elemento esencial del derecho económico donde actúan los actores económicos del mercado, ¿ya? Y que el mercado está compuesto por la oferta y la demanda. Y que la demanda básicamente, no 100%, pero básicamente es de los consumidores. Y por otro lado la oferta de la empresa. Se le dé a los estudios una preferencia absoluta al tema de la empresa, al tema de la libre empresa, y hay algunos programas que no tienen la otra parte del mercado, que es la demanda del consumidor. Entonces, realmente, si nosotros queremos conciliarlo también con lo que vimos en la mañana, que haya armonía social en el país, porque a eso tiende justamente el derecho, al orden, a la justicia, ¿no es cierto?, que haya armonía, tenemos que enseñar que el mercado es absolutamente necesario. Y de tal manera que todos los agentes del mercado se sientan identificados con el mercado. Y que no solamente se le dé prioridad al tema de la empresa, que es muy importante, básico, pero también al otro lado, ¿ya? En el sentido, pienso yo que puede ser un capítulo en el sentido derecho del mercado, que haya un balance entre ambos. Me quedo aquí, tengo otras cosas, porque me habría gustado recordar a otros profesores como Jorge Streeter, por ejemplo, ¿cierto?, que es notable, o Luis Montt también, que han desarrollado mucho el concepto de orden público económico y otros tantos. Pero yo creo que es un inicio de una conversación que realmente debería continuar en manos, ojalá que de la Universidad del Desarrollo. Se toma el punto para continuar conversación. Es realmente fascinante y también me hacía pensar lo bien pensado que está el seminario, porque ambas conectan una cosa que es clave. O sea, cómo las ideas del centro, las ideas tienen consecuencias, que es básicamente algo. Pero además lo otro, lo que dijo John, me parece que es clave, cómo las ideas, los que dedicamos a la historia de las ideas, tenemos que entender la idea en un contexto. O
sea, tenemos que entenderlo. Así que en ese sentido me parece clave y pensarlo que lo que aquí hacemos tiene finalmente una traducción importante en el tema público. Pero lo que quería era seguir lo que justo observó Ernesto, no tiene por qué ser contestado, pero es una reflexión que me provocó precisamente tu presentación, Críspulo. Y es lo siguiente, efectivamente, Corcel Senil es el hito clave y el que marca el primer tratado de economía política y de ahí en adelante. Y él, al traducir parte de la riqueza de las naciones, incorpora toda una tradición escocesa, como bien decía Ernesto. Pero hay un punto antes, y ahí es donde me pierdo y quiero ver, o a lo mejor lo hacemos después, es que hasta antes de eso, uno puede mirar qué es lo que estudian en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era estudiante, me tocó, no sé si seguirán existiendo, en la biblioteca del Instituto Nacional estaban los manuales de economía o lo que se enseñaba en los años 20, 30, 40 en el instituto. Y básicamente con lo que uno se encuentra ahí son con manuales de economía escritos por sacerdotes jesuitas de antes de la expulsión, y lo que ellos plantean ahí son los principios liberales, pero conectados con la escolástica, con la Escuela de Salamanca. Y eso me parece fantástico. ¿Por qué lo quiero conectar a partir de lo que plantea y podemos ir después? Entonces, lo que uno ve es que después ese elemento, esa conexión liberal católica, por darle un nombre instrumental nomás, después se va o diluyendo o algo pasa hacia fines del siglo XX que se diluye esa conexión, y ahí me pierdo en qué momento ocurre la irrupción de las encíclicas sociales, algo pasa ahí. ¿Y por qué te lo comento, Críspulo? Y ya puedo ir cerrando. Porque después, sin embargo, uno se encuentra con profesores en la Católica que siguen una tradición conservadora en esa línea. José Manuel Cifuentes, estoy pensando en Darío Ursúa. Darío Ursúa fue el representante de Chile ante la Conferencia Monetaria de Londres del año 33, que el último intento por defender el patrón oro. E incluso, una cosa que a mí me ha sorprendido recientemente que descubrí, en Héctor Rodríguez de la Sota, conservador, liberal en economía, y que en los años 30 cita largamente, pero páginas y páginas a Mises. El libro de socialismo lo tengo, lo encontré. Entonces, mi pregunta va ahí, pregunta o reflexión. ¿Qué pasa en esa transición? ¿Cómo se conectan, se desconectan? Entonces me parece que es súper interesante eso. Y por último, si esto tal vez se podría pesquisar mirando las tesis de grado, lo que publica, o si esta discusión se puede encontrar en las discusiones de los anales de la Universidad de Chile, tal vez, en las memorias de grado. Bueno, muchas gracias por las preguntas al tiro, pero para que demos espacio un poco también para que puedan ir respondiendo, y feliz si en las siguientes preguntas podemos hacerlas un poco más breves para que puedan participar nuestros expositores. Oye, yo voy a hacer, muchas gracias, Natalia. Voy a hacer muy bien, este es el mejor seminario doctoral que he estado en mi vida, digamos, porque es exponer un bosquejo de trabajo, y resulta que ya tengo todos los puntos que debo tocar, y de verdad se los agradezco. Yo algo le había comentado, que mi objetivo era justamente testear un poco esto. Usamos la expresión economía política muy jurídica, un poco siguiendo a don Roberto. El curso inicial de Economía Política, un curso económico 2, Política Económica, curso 3, Legislación Económica, curso 4, Derecho Tributario. Esa fue la razón. Lo que viene es la profundización del concepto y toda la discusión que hay de los clásicos. Don Roberto, Streeter, Juan Manuel Barahona y todos los demás están considerados dentro del pool. Voy a contar una cosa un poco trágica, porque las cosas no son siempre felices, sino que son un poco trágicas también. Hay 3 personas que he entrevistado en este paper y que han fallecido. Entonces ya nadie quiere darme entrevista por este fue una cosa, así que no vamos con esto. El profesor Juan Manuel Barahona lo contacté unas semanas antes y falleció. Juan Antonio Álvarez, que había sido ayudante de don Ricardo Claro, José Miguel Huerta de Claro y compañía me tenía lista una reunión y falleció en la máquina de ejercicio. Con quien logré conversar, con doña Paulina Momberg, ayudante de don Alberto Baltra, una de las pocas mujeres dedicadas a la enseñanza del derecho económico,
y falleció hace 3 semanas. Digamos. Entonces, esto ha sido un poco trágico, digamos, pero sí es estimulante en términos de seguir el trabajo. Sí, voy a tratar de entrar al Instituto Nacional, lo prometo, digamos. Voy a hacer todo lo posible, tomaré todas las medidas del caso para entrar al Instituto Nacional y de verdad se los agradezco mucho, Natalia. Así que, Gracias. Yo no sé si quieres abordar alguna de las preguntas, Sí. alguna Creo de que las hay una pregunta reflexiones. Sí, hay acá dos de- preguntas. Sí, había una pregunta de la profesora García, pero Cristóbal no sé, también. por favor. Sí, John, pero... No, mi única como reflexión final quizá a propósito del tema del análisis económico del derecho. En la Católica lo enseñaba el profesor Romero, lo enseñaba el profesor de la U, Sí. lo enseñaba el profesor García. García, sí. Y yo creo que lo que tienen en común es que, no sé si el profesor Romero, pero al menos 2 de 3 pasaron por la Universidad de Chicago, que es donde se enseña eso. Y como reflexión final, los tiempos son cada vez más cortos para enseñar los programas de derecho económico. Uno dice que respeta a rajatabla los contenidos que tiene que enseñar, pero no se alcanza. Y los profesores, por ejemplo, el profesor Jungmann pasa un poquito más de compliance, Sí. el profesor Menchaca pasa un poquito más de libre competencia, bastante más. Y hay otras cosas que las manda a estudiar a la casa o no las pasa, sí. como derecho al consumidor. Claro. Y yo, por ejemplo, paso, y hay un par de alumnos presentes míos acá, historia del pensamiento económico hiper concentrado en 2 clases que tampoco está, pero creo que son un aporte y que muchas veces el análisis del programa quizás no diga tanto de lo que efectivamente se enseña y cómo se enseña. Es verdad. Oye, ¿puedo complementar una cosa breve Sí. sobre el análisis económico del derecho? Yo escribí un libro en el 2015 que se llama Elementos de Derecho y Regulación Económica, y el capítulo 1 es un testeo de los cursos de análisis económico del derecho que se han hecho en Chile. ¿Ah? Ese libro lo voy a reeditar el próximo buena año, cosa. una vez que pase mi proceso de jerarquización ahora, en el cual estoy inmerso. Así que, Bueno, y hay un artículo Sí, sí. del prorector Silva también Sí, de sí. análisis económico del derecho en la y actualidad está jurídica. considerado ahí y están todos los demás. Así que Sí. ese trabajo, pero hay que actualizarlo, digamos, hay que actualizarlo. Porque del 2015 hasta la fecha han pasado muchas cosas en Chile. Digamos, Así así que, es. Había una pregunta también, Sí. allá, acá. Por allá, por acá. sí. Sí. Excelente tema, pero no lo tengo contemplado en este artículo, pero sí te lo voy a agradecer un gran amigo mío que está escribiendo una tesis sobre la historia del Estado regulador en Chile, una tesis doctoral. Así que, si quieres, te puedo contactar con él. Lo que sí, vamos a revisarlo, sí, vamos a considerarlo, pero este es un trabajo modesto sobre enseñanza, ¿te fijas? Ahora, claro, es como la segunda parte o la tercera para considerar el mercado, cómo eso ha incidido en el mercado profesional. Pero sí, respecto de este amigo mío muy querido que está casi terminando su tesis en Barcelona sobre una historia del Estado regulador en Chile. Eso puede ser interesante. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, lo digo si no, se escucha. Sí. Ya. Mi pregunta son para John. Lo más interesante es lo de John. Son bien abordadas, bien directas. Por ejemplo, respecto del centro de la OCDE, parece que están armando un equipo de investigación bien potente, cada vez más robusto. Y me pregunto respecto al financiamiento, ¿cómo, o sea, de qué fuente de financiamiento esperan
por ahora, aún por los mismos parámetros que tiene FOAM, que tiene que ver con publicaciones y cosas similares. Entonces, no sé si las evaluaciones que hacen de contratación o de lo que quieren investigar están considerando esos mismos parámetros de medición de la NIR o tienen otra forma de investigar y de medir la investigación que hacen. Eso de la parte de financiamiento. Y lo otro de interdisciplina. Porque, bueno, a mí con la interdisciplina me pasa algo que creo que, bueno, es súper importante, se ha mencionado hartas veces hoy. Y, por ejemplo, mencionaba un caso de Adolfo Ibáñez, ¿no? Donde hay de repente programas interdisciplinarios y los indicadores suelen ser como ¿cuántos programas interdisciplinarios tenemos? O ¿cuántos alumnos han hecho tesis interdisciplinarias porque recién la hicieron con otros profesores de distintas facultades? Son como cosas súper simples, no profundas. Entonces, quizá lo que hay que avanzar un poco más allá para poder avanzar la interdisciplina es en indicadores que te digan mucho más de resultados de éxito, porque lo demás es simplemente como un listado de cumplir con un mínimo de acciones interdisciplinarias. Pero ¿qué impacto tiene eso finalmente? ¿Qué pasó con esa tesis? ¿Fue mejor que otra que no es interdisciplinaria? Por ejemplo, un proyecto, un centro, lo mismo. Como la evaluación debería ser más profunda, no sé si está contemplado, pero sería bueno quizá revisarlo. Gracias, profesor. Son las dos muy buenas preguntas. El caso del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de nuestra universidad, solo lo conozco por la conversación, la entrevista que tuve con su director, que es Matías Pascuali. No formo parte del centro, pero entiendo que lo tienen relativamente resuelto el financiamiento basal del centro, porque a diferencia de otras universidades, no hay un departamento de Derecho Comercial o Derecho de la Empresa, sino que las iniciativas se canalizan a través del Centro de Derecho Regulatorio de Empresa y el Centro de Justicia Constitucional, sin perjuicio que hay coordinación y se le encarga a ciertos profesores la coordinación de los cursos. Pero aún así a ellos les gustaría hacer mucho más, y para hacer cosas adicionales ahí sí tienen que buscar financiamientos, y para eso de hecho el profesor Pascuali me comentaba que cuando buscan financiamiento tienen que mostrar resultados, o sea que el centro incide de alguna u otra manera en el debate público, en la legislación, en la tramitación de proyectos de ley, etcétera, y ese es un desafío que no solamente tiene el Centro de Derecho Regulatorio de Empresas, sino que lo tienen todos los centros, porque la verdad las métricas que se suelen ocupar, si es que se ocupan en algunos centros, son métricas que no necesariamente dan cuenta de la efectividad de sus acciones, que son métricas de aparición en prensa, que muchas veces depende más de la potencia que pueda tener el investigador, el grado de conocimiento que pueda tener el investigador, que el mismo centro, o las publicaciones, es decir, cuántos artículos publicados están vinculados al centro o no. Y muchas veces hay iniciativas, como yo recuerdo muy bien el glosario de competencia, el centro de competencia que hace, tiene muchísimo valor para los estudiantes de pregrado y tiene muchísimo, genera mucho aporte. Especies de working papers que tenía el Centro de Libre Competencia, también de libre competencia en pocas palabras, mis alumnos lo usan todo el tiempo, y son mucho más útiles muchas veces que artículos indexados propiamente tal. Entonces hay un desafío de cómo medir la influencia que tienen estos centros, y en la medida que se muestren competitivos, valiosos, etcétera, más fácil va a ser esa conexión con la industria o con ONGs internacionales para obtener financiamiento. Y respecto al tema de la interdisciplina, ese tema me queda a mí un poco grande porque es difícil de abordar y no es mi especialidad, pero efectivamente es un gran desafío. A veces, por lo menos percepción, simplemente siento que un poco lo mismo que tú, que se busca la interdisciplina como un fin en sí mismo y no necesariamente como un medio. Entonces hay que repensar los indicadores, cómo se mide la interdisciplina, el por qué y el para qué en definitiva, y ver en aquellos lados donde efectivamente se pueden hacer esfuerzos de interdisciplina que valga la pena, apoyarlos, celebrarlos, y en aquellos lados donde no se vea tan nítida esa diferencia, bueno, valorar también la disciplina propiamente tal, no sé, derecho al consumidor, por ejemplo. Así que eso, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, profesores, por sus exposiciones muy interesantes, muy completas, a los asistentes hoy día por sus preguntas, la verdad es que contribuyeron a enriquecer esta discusión, así que les agradecemos y entiendo que ahora hay un coffee break, así que los invitamos a pasar. Gracias.